Bienvenidos al canal de Nightwish. En esta ocasión les traigo el iceberg de Annette Olzon. Si no saben qué es un iceberg se los explico. Un iceberg es una recopilación de datos, curiosidades, polémicas, y misterios sobre un tema. Cuanto más arriba estén, son más conocidos, y cuanto más profundo, son más polémicos y misteriosos u oscuros. De ser el caso, como es de esperar, Annette Olzon tiene varios episodios a lo largo de su trayectoria, y aquí los van a conocer, así que quédense, porque hoy verán el iceberg de Annette Olzon. Comencemos. Annette Ingegerd Olzon, o mejor conocida como Annette Olzon, nació el 21 de junio de 1971 en Katrineholm, Suecia. Desde muy pequeña demostró aptitudes para la música, tocando el oboe y participando desde los 13 años en diversas competiciones de talentos. Comenzó a estudiar música en el Music Conservatory en Copenhague, Dinamarca. Olzon se unió a su primera banda cuando tenía 17 años. Un grupo de covers llamado Takeover. Desde mayo del 2007 Annette Olzon formó parte de Nightwish, la banda de metal sinfónico de Finlandia. Ella estuvo ahí durante el año 2007, y en ese año se sacó el álbum Dark Passion Play. De aquí en adelante es historia, así que quédense para saber qué fue lo que pasó ahí. Continuamos, no hay mucho más que decir, aparte de que sacó 2 álbumes de estudio con ellos. Sigamos. El álbum Dark Passion Play del 2007 de Nightwish, es el 6º álbum de la banda y uno de los más importantes en su historia, con temas como Whoever Brings Tonight, Sahara, Meadows of Heaven, y entre otros. Además, este fue el primer álbum de Annette Olzon como nueva vocalista de dicha banda antes mencionada, el cual fue el disco más caro jamás producido por Nightwish. Imaginarium es el 7º álbum de Nightwish, y uno de los más importantes de su historia, con temas como Storytime, Last Rain of the Day, Ghost River, Scare Tale, etc. Y además este es el único álbum de Nightwish en poseer una película con el mismo nombre del álbum, siendo hasta el momento la única vocalista de Nightwish en poseer un álbum con una película. Continuemos. Strong, es el segundo álbum de Annette Olzon, en su carrera solista, publicado en el año 2021, en este es en palabras de la propia Olzon, su disco más pesado, y se nota que es pesado. Dentro de este se encuentran temas como Parasite, Fanatic Fantastic, Sick of You, I Need to Say, Strong, etc. La verdad es que sí está muy bueno el álbum de Annette, muy recomendable. Continuemos. Annette Olzon, después de ser expulsada de Nightwish, ella tomó la decisión de estudiar la carrera de enfermería, y además de eso, ella se metió al gimnasio, para mejorar su estado físico y mental, por lo que ella se dedica a atender pacientes enfermos, pero no deja de lado el metal. Sigamos. Annette Olzon empezó su carrera solista en el 2009, y en esos años, cuando aún formaba parte de Nightwish, ella estaba escribiendo las letras de su primer álbum solista. Estuvo durante ese año y el 2013, hasta que en 2014 terminó las letras para su álbum debut, el cual se llamó Shine, y siguiente a este lanzaría su álbum Strong del 2021. Annette Olzon posee, en sus palabras, un rango vocal de soprano. Asegura que no ha sido entrenada para ser una cantante clásica, pero que si tomase las lecciones necesarias podría llegar a cantar de modo lírico. Al comienzo de su primera gira con Nightwish, forzó demasiado la voz para llegar a notas demasiado altas para ella, haciendo un uso excesivo del belting, lo cual repercutió en su interpretación,
causándole una consistente disfonía y provocando duras críticas acerca de su capacidad de canto. Continuemos. En el año 2012 Annette Olson se encontraba enferma para ese tiempo de gravedad, y justamente el 1 de octubre de 2012 Annette se separa de la banda Nightwish, quien comunicó a los admiradores por medio de Facebook y su página oficial que la vocalista suplente sería Floor Jansen, quien más tarde fuera confirmada como la vocalista oficial. Además de transmitir la energía que caracteriza a Annette Olson, y además de ser enfermera, y gozar de un buen estado físico, ella también puede tocar el piano, ya que, debido a que ella tomó clases de muy pequeña, ella puede tocar el piano, y también puede tocar el oboe, que es casi como una flauta. Here we go. I know exactly how you feel. You can hear what they think, like a shadow in the dark. Are you even real? They will bring you down, but weakness make them win. You have to realize you're stronger than you think. 'Cause once that you've seen what's on the other side, you... La canción, For the Heart I Want Sa, del álbum Dark Passion Play del 2007, tiene algo en particular, y es que, esta es la única canción que Annette Olson no interpretó en directo con Nightwish. Sin embargo, en YouTube, existe un video de una acapella de Annette interpretando esta canción antes mencionada. Escucharán a continuación, la versión a capela, y la versión de estudio. Atentos. A stream of molten virgin snow for the hearts I never had, for the child forever gone. The music flows because it longs for the heart I once had. Living today without a way to understand the weight of the world. Los haters siempre han existido desde los tiempos indefinidos, y en la era de Annette en Nightwish no es la excepción. Precisamente esta fue una de las etapas de Nightwish donde más odio recibió al respecto, pero más que todo, porque algunas personas no tomaron muy bien la decisión de Tuomas, de elegirla a ella de todas las 2000 propuestas que tenía, por allá en el 2007. Debido a esto se generó muchos haters sobre Annette Olson. Más que todo, por este punto, fue que a ella le tiran mucho hate, ya que dicen que ella tiene una voz muy pop, y no apta para el metal. Esto se generó, debido a la anterior vocalista, de Nightwish, es decir Tarja Turunen, tenía una voz muy potente y difícil de sustituir, y Annette al no cumplir con estos requisitos, le tiraron hate, sobra decir que Annette le dio un nuevo aire al metal sinfónico donde era mucho más operístico, pero ella cambió eso. Shine, es el primer álbum de Annette Olson en su carrera solista. Este se lanzó en 2014, y dentro de este se encuentran piezas como Shine, Lash, Floating, Invisible, Falling, etc. Un disco experimental que la verdad, no tuvo el éxito esperado, por parte de los fans y de la misma Annette Olson. Solo queda a decisión de cada quien si les gusta o no el disco. Continuemos.
La canción, Slow Love Slow, del álbum Imaginarium de Nightwish, es una de las canciones más particulares de la banda, siendo que la banda es una de metal sinfónico, y esta canción en específico, es nada más ni nada menos, que un jazz, pero no cualquier jazz, está muy bien hecho, para ser el único tema de jazz hasta el momento de la banda, y sí, si se lo preguntan, exacto fue grabado por Annette, siendo el único tema de jazz hasta el momento. Sobre este tema Annette Olzon habría comentado, que los chicos de Nightwish la trataron mal y se refiere más que todo a Tuomas, que debido a estas circunstancias, ella se negaría a volver a cantar con Nightwish, por lo que se pueden formar teorías al respecto, de que sí fue por un motivo que ya veremos más adelante. La expulsión de Annette Olzon, de Nightwish al igual que la de Tarja Turunen, fue una expulsión bastante polémica, por lo que aquí se forma una teoría de que Tuomas forzó a Annette a hacer que ella por su propia voluntad dijera que iba a abandonar la banda, y otro hecho que sí es real es que Annette estaba en el hospital, y ninguno de sus compañeros la fueron a visitar para ver si estaba bien, dejando en evidencia lo tóxico que puede ser Tuomas. Bueno, este punto ya lo había comentado en el iceberg de Nightwish, si no lo han visto se los dejo en descripción, por si no lo saben este hecho ocurrió en Brasil, en el año 2008 cuando Annette se encontraba interpretando la canción de Poetan de Pendulum, pues se encontraba en la parte final de la canción, y de un momento a otro ella abandona el escenario, algunos piensan, de que fue porque le estaban gritando el nombre de Tarja en el concierto, por otra parte, dicen que esa parte de la canción es muy sentimental, y por ello, ella se fue, sea cual sea el motivo, no lo sabremos, y seguirá siendo un misterio, porque se fue del escenario esa noche. Annette ha revelado, en una entrevista del año 2020, que ella tiene que tener cuidado con lo que dice sobre Nightwish, si dice algo negativo de la misma, los fans de esta última, se le tiran encima, y así en un efecto mariposa, debido a ello, ella tiene mucho cuidado con decir cosas negativas que pasaron en Nightwish, lo que te deja pensando, ¿no? ¿Fue por Tuomas? Ha existido una eterna discusión, de que si fue Tuomas, que expulsó a Annette Olzon de una buena manera, lo que nos lleva a, porque no visitaron a Annette, cuando ella estaba en el hospital, pueden ser varios factores, pero, entonces, porque ninguno de los integrantes de Nightwish fueron a visitar a Annette, ¿habrá sido por decisión propia, o será que Tuomas les dijo que no la visitaran? De ser esta última, dejaría en evidencia la clase de persona que puede ser Tuomas o Lopainen, o será que ya habían diferencias en la banda, y por ello se obligó a Annette Olzon a que abandonara la banda, la verdad no la sabremos. Vamos con el capítulo más oscuro, en la vida de Annette Olzon, si bien el año 2020, tenía buenas intenciones, de ser un buen año para todos, la verdad, arrancó de buena manera el año hasta que llegó el mes de marzo, y se expandió, lo que actualmente, vivimos a nivel mundial, ustedes ya saben qué es, no hace falta mencionarlo, y ya casi 2 años de estar así, bueno, pues resulta que esto es mortal, y se puede llevar a los seres queridos de cualquier persona, y cuando digo, cualquiera, es cualquiera, bien resulta que en ese fatídico año 2020 Annette Olzon perdió a su padre a causa de ustedes ya saben, sin duda hecho muy trágico y muy lamentable.
Bueno, hasta aquí lo vamos a tener que dejar. El objetivo de este video es que ustedes sepan algunos hechos, curiosidades, polémicas y datos oscuros sobre Annette Olson. La verdad, si nos tomó bastante tiempo y esfuerzo, a nuestro parecer fue un buen iceberg, así que les agradecería si se suscribieran al canal y de paso dejarán un me gusta, un comentario sano sobre el video y lo compartieran con personas que les guste Nightwish o el metal. Sin más que decir, que sueñen con Marquito y nos veremos en un relato opuesto.